sumados ahí, ¿no? ¿Cuál es la historia del Partido Justicialista? Bueno, es una pregunta Muy larga, pero básicamente les cuento algunos datos, digamos. En la década del 50 del siglo pasado, miren de lo que estamos hablando, ustedes son más chicos, hasta ahí, por ejemplo, no existía el voto de las mujeres, sí. Ni tampoco existían en gran medida los derechos de los trabajadores. Y bueno, había una serie de circunstancias que tornaban muy difícil el ejercicio democrático, es decir, que había ciudadanos de primera con todas las letras y otros ciudadanos que tenían muchísimos menos derechos. Sobre todo había una enorme división entre lo que era el capital, o sea, los que tenían la plata para llevar adelante algo, y aquellos que tenían que venir a poner la mano de obra. Esos que venían a poner la mano de obra tenían muy pocos derechos. Perón empezó primero a cargo de una Secretaría del Trabajo dentro del gobierno. Veníamos de la década del 30, que fue la llamada década infame, golpes militares muy frecuentes, mucho fraude en las elecciones antes de esto, y cuando llega Perón, que había estado en la Secretaría del Trabajo y había conquistado, digamos, a partir de la defensa de los derechos de los trabajadores, había conquistado esas grandes masas de trabajadores que eran básicamente masas de gente excluida, que no tenía derecho de acceso a bienes y a servicios por parte del Estado en su modo de vida. Conquista todo eso, llega al poder y hace toda una serie de modificaciones en las reglas de juego, las leyes, digamos, y entonces Perón digamos, es reconocido a lo largo de la historia como quien pudo darle a todos esos sectores más postergados derechos, sobre todo sectores, y ahí se genera una cantidad de leyes que van en defensa de los derechos de los trabajadores. Por ejemplo, hoy cuando hablamos de la jubilación, cuando hablamos de las obras sociales, cuando hablamos de cuántas horas tenés que trabajar por día, el derecho a tener vacaciones, qué pasa cuando tenés maternidad y entonces no podés ir a trabajar, todas esas cosas básicamente, si bien naturalmente había parte de eso que ya estaba elaborado, el gran salto cualitativo y cuantitativo se da en el gobierno de General Perón. Y el voto femenino, que es la segunda vez que gana la presidencia Perón, a partir de Eva Perón, que fue también una líder política reconocida a nivel mundial por la defensa de los derechos de los más humildes y particularmente de las mujeres. Ahí se otorga el voto femenino, que es otra conquista social que se consigue en el gobierno de Perón. Obviamente hay cientos de cosas más, de miles de cosas más que podría contarles en términos de qué pasó respecto de estas cosas, las escuelas, la industrialización, las fábricas, bueno, un montón de cosas, la educación, y bueno, también hay quienes ven estas cosas con otra óptica, ¿no? Sí. Que no estaban de acuerdo con esto. Entonces, es como que ahí se generaron como dos países que vienen desde el inicio de nuestro país, entre la concepción de quienes tienen un pensamiento más centralizado, o sea, que creen que en Buenos Aires tiene que estar todo, que esto se genera desde el inicio de la patria, digamos, desde la institucionalización de la patria, y hasta hoy sigue todavía, ¿no? Aquellos que creen que algunos tienen la suerte de nacer en una situación especial y que entonces tienen más derechos, y hay otros que les tocó la mala suerte de nacer en una circunstancia de más debilidad y entonces tienen que aceptar ser sometidos. Le estoy haciendo un reduccionismo absoluto, pero algo de ahí viene. Y entonces siempre hay una puja entre aquellos que quieren acceder a nuevos derechos, a bienes y a servicios, y sobre aquellos otros que dicen no te quiero dar, no te quiero soltar parte de mis derechos. Y ahí está siempre la política en el medio operando para que podamos ponernos de acuerdo sin agarrarnos a los tiros. Antes estas cosas, en la antigüedad, se resolvían a los tiros. Alguien ganaba y entonces sometía al resto, ahí tenía el poder, por la fuerza. Bueno, hoy lo que la democracia te provee es la posibilidad de que esto se decida por cuál es la mayoría que vota una determinada cosa. También es bastante más complejo que eso.